alguna cuestión, o sea, la preocupación mía de esta presentación es metodológica, eso es lo que estoy queriendo decir, estoy queriendo y voy a intentar compartir, sobre todo porque se trata de una tertulia de doctorado y me parece que muchos y muchas de ustedes están en ese proceso de construcción de tesis, etcétera, entonces voy a intentar hacer un ir y venir entre algún material de campo que en algún momento voy a compartir, pero más que nada para tener con ustedes un diálogo de una preocupación, asentado en una preocupación metodológica, o en un interés de debatir algunas cuestiones metodológicas. Previo o en el camino voy a hacer una parada por el concepto de venir, pero para entrar a este debate metodológico. Como punto de partida, quiero compartir con ustedes es un microcuento, ¿vieron? De Borges, un cuentito muy cortito de Borges. Lo que tiene, vieron que Borges escribía muchos estos cuentitos de estos cortitos, que me parece que nos lleva directo al punto, por lo menos que yo quisiera compartir hoy con ustedes. Se los voy a leer, es cortito, prometo. Voy a intentar no aburrir. En aquel imperio, empieza Borges, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad. Y el mapa del imperio, toda una provincia. Con el tiempo, esos mapas desmesurados no satisficieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio, que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil. Y no, sin impiedad, lo entregaron a las inclemencias del sol y los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. ¿Qué les parece que traen este cuento? A ver si alguno quiere abrir el diálogo o si no, intento yo abrir el diálogo. ¿Lo pudieron escuchar? ¿Sí? Sí, profe. A ver, ¿alguno si se inspiró en algo? ¿Soledad? Sí. ¿O Nancy? Soledad, Nancy. Sí. ¿Vos ibas a hablar, Nancy, o me pareció? No. A ver, les voy a decir por qué yo elegí empezar con este mapa. Fíjense que hay, con mucha ironía, Borges está trayendo en este cuento corto, es, yo creo, una falacia o una encerrona, mejor, una encerrona en la que en general o muchas veces la investigación en ciencias sociales, en ciencias humanas, si quieren más específicamente educación, se encuentra. ¿Qué es lo que uno podría decir la oposición, ¿sí?, entre el mapa y el territorio, y lo que ese mapa representa? ¿Y qué es lo que trae Borges? Dice, hubo un momento en que la búsqueda de hacer mapas tan fidedignos se volvieron completamente inútiles. ¿Por qué? Porque en esa encerrona en la que estaba la cartografía, llega un punto donde en realidad ese mapa es el territorio en sí, o sea, hay un tal nivel de coincidencia que se vuelve completamente inútil, o sea, pierden el mapa, la función de mapa, y no consigue tampoco captar el territorio, porque de hecho ese territorio se mueve, y el mapa lo deja fijo. Entonces, nada, él dice menos adictas a la cartografía, en realidad, habiendo encontrado, creo yo, que no tenía mucho sentido, no cumplía ninguna función, este mapa, que era en realidad el territorio en sí, lo rompen. Y queda como una suerte de reliquia, pero una reliquia del sinsentido. Claro, de alguna manera, Borges va ahí. Claro, Silvana,
a la inutilidad de esa distancia y también a la inutilidad de pretender mapear esa distancia, o sea, resolverla intentando cierto carácter fidedigno, ¿no? En el mapa, en el arte de la producción de ese mapa. Hay otro texto que a mí me gusta mucho, que hace poco también Luis, en otra conversación que tuvimos, lo nombraba, que es un texto de Hollenbeck, El mapa y el territorio, y a mí me gusta una sentencia de ese mapa que me parece fantástica, porque rompe con... Si uno piensa en el mapa y en el territorio, uno, ¿qué diría? Que es lo más interesante. ¿Qué es lo que a uno le resulta más interesante? ¿El mapa o el territorio? Bueno, ¿Alguien se anima? No, dependerá de qué buscas. Pero ¿qué es lo que te parece como algo Y más el territorio. motivador? Claro, tal cual. El territorio. Porque como que de alguna manera uno dice, bueno, el territorio está la vida. Pero fíjense que el protagonista de esta novela es un artista plástico, que emprende un viaje y lo que se va encontrando es, tiene los mapas Michelin. Los mapas Michelin son los viejos mapas de ruta, que uno, es francés, ¿no? Hollebeck. Él dice, el mapa es más interesante que el territorio, y él da vuelta a la cuestión. Por eso digo, te descoloca, porque vos esperás siempre lo contrario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que a mí me parece en esta sentencia de Shed, el protagonista? Dice, el mapa es más interesante que el territorio, porque en realidad yo creo que nos ofrece alguna pista de cómo salir, de cómo escapar, si quieren, de esa encerrona. Yo creo que, sin duda, el doctorado que están cursando y la tarea de la narrativa es escaparle a la encerrona. Entonces, ahora esta primer parada, y voy a intentar ahora pasar al concepto de devenir, que yo creo que dialoga con esto que estuvimos pensando, ¿no? La primera cuestión... Sí, Sí. por favor, sí. Los mapas de Gloria Angélica, les hablo de Colombia, desde Colombia. Profesora, los primeros mapas del territorio donde habito, que es Urabá, que es lo que en el siglo XVI se llamaba tierra firme. El primer mapa o los primeros mapas imponían de algún modo una esperanza para poder invitar a los otros a venir, o sea, un imaginario de oro, de moro, pero hay una particularidad, la llaman, hay un demonio al lado izquierdo, lo que es ahora el Chocó, y se llamaba el territorio del demonio, sí, territorio del demonio. Humedales, entonces pintaban los humedales y trataban de ser lo más precisos posible de acuerdo al interés que hay, de acuerdo a los intereses que era hacer que la gente viniera y poblara el territorio o que le apostaran financieramente a esas entradas de los huestes conquistadoras. Cuando se trabajan con los muchachos el territorio del cuerpo en el aula, en el asunto de la identidad con los adolescentes que se dibujan a sí mismos y empiezan a explorarse en sus adentros, son un poco esperanzadores, ¿cierto? Ellos se dibujan a sí mismos en esa esperanza de lo que desean. Y cuando se trabajan con las comunidades vulnerables o que tienen que contar esta cartografía social donde tienen que narrar o narran sus propios desplazamientos, sus historias, es la única manera que encuentran ellos de poder contar algo pasado ya por ellos mismos, ¿cierto? Poder contarlo, y cuando el dolor se expresa, no es un dolor que no es el dolor construido por el humor o por el momento, sino lo que ellos realmente les queda como doloroso o como lo que olvidaron o lo que perdieron o donde ellos se apalancan para seguir. O sea, el dolor donde ellos, el evento doloroso histórico, donde ellos se apalancan para poder continuar. Eso queda en esas cartografías.
quería contar eso. Mira, te agradezco mucho que lo haya, tu intervención, primero por lo interesante, y segundo porque justamente me vas, creo, a uno de los ejes de lo que quería conversar con ustedes. Me parece que la primera cuestión, y esto me recuerda algo que no comenté, la primera cuestión por la que yo creo que, espera un poquito porque me quedó abierto el WhatsApp y me va a empezar en la computadora, por la cual Shed, este protagonista, dice el mapa es más interesante que el territorio, es de alguna manera porque el mapa narra la voluntad de conquista, que es lo primero que vos planteabas, ¿no? Ese mapa. Yo creo que, o si quieren, el mapa narra o la voluntad de conquista o lo conquistado, y más que nada, narra las relaciones, si querés para decirlo más difícil, las relaciones sedimentadas de poder. Quien mapea, quien hace el mapa, quien traza las líneas, lo que está es actuando sobre ese territorio, definiéndolo, demarcándolo, si quieren, valga la redundancia, territorializándolo, gobernándolo. Yo creo que a eso apunta de alguna manera Shell cuando dice el mapa es más interesante que el territorio. Ahora, si volvemos al cuento de Borges, hay un punto en donde el mapa, por más que pretenda, no puede, digamos, siempre hay algo que escapa, tanto al mapa como en el territorio. O sea, hay algo que siempre escapa. Tanto al arte de mapear, porque para pretender que no escape se vuelve tan fidedigno que ya se vuelve no solo inútil, sino que se vuelve territorio en sí, o pretende volverse territorio así, pero, y digo pretende porque de hecho eso que llamamos territorio escapa. Ahora uno podría, escapa necesariamente, y ahí pones la otra cuestión que vos traías, que es esa experiencia, esa parte del mapa, que hace a ese mapa vivido, ¿no? A ese mapa vivido, a esos trazos vividos, porque esos desplazamientos de los que vos estabas hablando no dejan de tener que ver con esas relaciones de poder. Si hay desplazamientos forzados, hay relaciones de poder. Porque según lo poco que conozco, lo que conozco de Colombia, y entiendo que también vos lo expresaste, esos desplazamientos no tienen que ver con la era del hielo, ¿no? O sea, que igualmente había, pero sino que tiene que ver con esas formas de las pujas por el territorio que son tan propias de nuestro continente y sin duda de la cordillera colombiana, que hoy están esas luchas como hace tiempo, y como hace siglos, muy vigorosas. Entonces, ahí es donde, y me parece que a la pregunta de investigación es cómo narrar esto, cómo pensarlo, cómo estudiarlo, cómo eso, cómo estudiarlo, cómo pensarlo, cómo narrarlo. Y ahí es donde yo creo que el otro concepto que nos sirve para pensar esto es el concepto de devenir, en varios sentidos. El concepto de devenir en una pregunta primera, y acá lo podés poner en relación, vos tenés la palabra user, así que no puedo saber tu nombre porque te tendría que llamar user, pero si vos me dirías tu nombre, la persona que recién habló, que tiene de Colombia. Sí. Lo que pasa es que te dice, viste, la ventaja del Zoom es que uno puede ver los nombres, pero en tu caso dice user. Entonces, pero no importa, déjalo, vos decime tu nombre si no te llamo user, nada más. Soy Gloria Angélica. Florencia. Florencia. Gloria Angélica, te lo voy a escribir. Ok, Gloria. Lo que vos planteabas, Gloria, es algo
que también me importa, o sea, es esa historia que narra, ¿no? Ese relato puesto cuerpo, vuelto territorio, en esa cartografía, lo que va narrando es cómo esa persona se convirtió en quien es, ¿no? Con ese dolor, con ese desplazamiento, con ese tránsito y con quién está haciendo. O sea, y acá ya hay algo de lo que vos decías que me importa retomar, que es que esa persona, tal como se convirtió en sí misma, supone siempre una relación entre uno y los otros, con otros. Y acá otros vale señalar que son humanos y no humanos. ¿Mm? Fíjate que fíjense, yo ahora ya estoy hablándole, que lo que planteaba Angélica respecto de esa relación era un desplazamiento, un cambio de lugar. Entonces, ese desplazamiento que involucra un cuerpo que se mueve hacia otro lugar, forzadamente, y no es un detalle, pero es un desplazamiento en sí, de un lugar a otro, hay ahí un afectar, ¿sí? Ese convertirse, está hablando no solo de cómo una persona se relaciona con otras personas, sino también cómo se relaciona con los lugares, con los espacios, con la geografía, con el clima, etcétera, ¿no? Probablemente muchos de estos desplazamientos que atraviesan a nuestro continente son del campo a la ciudad. Entonces, esa vida se ve múltiplemente afectada, no solo por ese momento de dolor, que probablemente es la gran afección, sino también porque ese momento de dolor le implica no solo mudarse, sino que es un cambiar completamente el lugar donde se vive. Y ese lugar donde se vive, y acá para que tomemos varias notas, y ahí nuevamente vuelve interesante la idea de cartografía, la idea de mapa, porque habla de cómo esas geografías también modulan, o habla de geografías que modulan, que afectan, que actúan sobre la vida de los otros, nuestras vidas, sobre esos cuerpos humanos y no humanos. Por otra parte, lo que tenemos acá es una cuestión que en la noción de devenir y en el concepto de devenir, que a mí me importa, sí nos tenemos la relación entre un objeto y un sujeto, o entre dos sujetos, la percepción, la sensibilidad, porque vos hablaste, Gloria habló de dolor. Miren, iba a compartir material de campo, pero quizá, Gloria, si me permitís, voy a seguir trabajando, conversando con lo que vos comentaste, ¿no? Vos lo que narrabas, que cuando pasa por ese cuerpo, lo que pasa es una sensibilidad. En este caso, un dolor podría no ser un dolor, ¿no? Pero entonces, en ese devenir, en esa relación, lo que hay es la relación entre sujetos o incluso entre cuerpos humanos y no humanos, y una sensibilidad. Lo que vos registrás es esa sensibilidad, ¿no? Como afectando, como produciendo ese devenir. O sea, actuando, ¿no? Como parte de ese devenir más que produciendo. Y lo otro que vos traes, que es lo que estábamos aquí conversando también, es la capacidad de narrar eso. Lo que yo llamaría las formas en que desde la investigación nos habilitamos la capacidad o generamos la posibilidad o la capacidad o que esos cuerpos puedan narrar esa afección, ese devenir. Entonces vos ahí hablaste de la cartografía social justamente como una invitación a narrar ese devenir. ¿Me siguen? ¿Comentarios? ¿Paro acá un poco? ¿Tomo algo? En el cuento de Borges, podemos decir ahí que como que el mapa deviene territorio, porque hay un momento que dice que se está habitando después ese mapa, ¿no? Las ruinas donde están los mendigos, ¿no? Con una especie de in extremis de
lo que dice Saussure del punto de vista creado el objeto, digamos, ¿no? Acá si el mapa es también una interpretación, ¿sí? Acá esa interpretación crea lo interpretado, digamos, ¿no? Como que regresa como una doble capa de territorio. Total, total, total. De hecho, ese mapa se vuelve el lugar donde viven, ahí dicen, ¿no? Mendigos y ¿qué más? Y animales. O sea, vuelve a ser habitado, ¿no? Es rehabitado, o sea, pierde la función de pretender mapear y se vuelve tal cual, se funde como territorio. Tal cual, es así. Cuando yo te interrumpí, tú estabas hablando algo sobre escapar de la encerrona. Claro. Sí, así. ¿A qué encerrona? La encerrona es la encerrona diría, una encerrona demasiado clásica, ¿no? Entre lo universal y el particular, si quieren, la encerrona metodológica que pretende dar cuenta de la realidad, o sea, de la totalidad, y aquella, es como cuando se dividen los métodos entre cuantitativos y cualitativos, ¿no? Como, ¿no? A esa encerrona. Claro, el mapa vos lo observás desde tu propia realidad, lo habitás en tu propia realidad, porque aparte el mapa nunca deja de ser un mapa habitado. Fíjense, miren, hay algo que a mí no sé si ustedes lo habrán prestado atención, pero esto que acaba de decir Nancy, escribir Nancy. Sí, Nancy. Hay algo que es muy interesante que nos está pasando a todos con los mapas digitales. No sé si les ha pasado a ustedes, pero yo soy, una vez que viajé, yo qué sé, uno ya no le puede preguntar a la gente cómo llegar a un lugar. Si vos vas a una ciudad o alguien, ¿por qué? Porque la gente mira su espacio, y fíjense en las generaciones más jóvenes cada vez más, con el Google Maps o el Waze. Entonces, la gran mayoría ya ni piensa, o sea, es como que ni pensás por dónde vas, ya no te ubicás en el espacio de la ciudad, sino que dejás que te ubique el mapa. Fíjense esto, ¿no? Esta doble afección que genera estos mapas digitales, donde cada vez menos tenemos esa sensación de ubicarnos, no sabemos cómo llegar a los lugares. Si tenemos que ir a un lugar, le preguntamos al mapa y que decida por dónde ir. Tal cual. Fíjense cómo esa idea de poder, esa idea de conquista y de mapeo, porque al final, ¿qué paisaje ver? Modula completamente cómo nuestra experiencia del propio territorio, por todo lo que están diciendo aquí las compañeras. Ahora, fíjense que entonces acá también, si lo pensamos en términos del devenir, nuestra experiencia es afectada, deviene, es producida, va asumiendo forma ahí sí, con ese dispositivo, con ese mapa digital que nos organiza, nos mapea, nos rutea, nos dirige. Entonces, ahora, una de las cuestiones que supone para escapar, digamos nuevamente, ahí Gloria tu pregunta, no escapando esta encerrona, y el concepto de devenir en sí, que estoy acá siguiendo a Deleuze y a Guattari, lo que ellos van a plantear en el devenir, en la noción de devenir, que cuando nos encontramos, que siempre involucra un otro, ¿sí? Un otro, insisto, humano o no humano. Ahora, ese encuentro con el otro, y en este caso, supongamos que un encuentro de investigación con un otro, o un encuentro de mapa, pero ese encuentro siempre supone una afección, ¿no? O sea, eso es el encuentro. No reemplazamos, dice ellos, el lugar de ese otro, sino que justamente el devenir se produce en el encuentro. Entonces, el mapa
procura, ¿no? El cartógrafo procura reemplazar, mapear, rutear, definir el territorio. Ahora, lo interesante, si lo pensamos desde este lugar, e intentamos escapar a la encerrona, es que a la hora de mapear, de esa cartografía que vos, Gloria, hablabas, no estaríamos, entonces, buscando lo fidedigno de ese territorio, ¿sí? Ocupar el lugar del territorio, porque el mapa lo que busca es ocupar el lugar del territorio, ¿sí? El mapa en el cuento de hasta que cae en la inutilidad. Y, como bien decía Daniel, vuelve a ser habitado, o sea, lo que el mapa al final le ocurre es que se encuentra un mapa con unos otros que lo habitan. O sea, el devenir supone el encuentro en sí, esa afección que supone el encuentro con el otro. Nunca un otro ocupa el lugar del otro. ¿Se entiende? O sea, de lo que se trata es de pensar el encuentro. O en el sentido que lo plantean también, envolverlo. Dice, envolverlo, envolverla, como comprenderla, como intentar acercarse un poco a ella. Y lo que hay allí son los desplazamientos. ¿Con qué nos encontramos entonces? Con los modos en que cada uno de nosotros, como otros, nos desplazamos. Muy interesante lo que vos planteabas, Gloria, también, porque vos decías que esa cartografía de lo que permite, o sea, siempre supone ese desplazamiento. O sea, no hay ninguna posibilidad de que esa narración aparezca en las personas de las que vos hablabas, si no aparecía ese desplazamiento, ese devenir, que necesariamente en ese caso supone el movimiento de esos cuerpos. Y cómo eso va afectando, va actuando sobre esos cuerpos. O sea, va volviendo nosotros. Yo creo que esta cuestión nos devuelve en un punto muy importante. ¿Por qué? Porque entender que uno no se sale de su lugar y el otro no se sale del lugar, que no ocupamos el lugar del otro, es quizá lo más difícil que tenemos frente a nosotros todos los días. Y ni hablar en educación, ni hablar en educación. Pero lo que más nos cuesta es entender a ese otro como un otro. Es más, si llegamos a entender que el otro es un otro, diferente, porque al final lo que somos es pura diferencia, nos cuesta todavía más aceptarnos a nosotros como otros de esos otros. Y ese es quizá el mayor desafío de la educación en este siglo XXI. A ver, Nancy, que te leo. Claro, claro, tal cual. Y acá, lo que vos decías de ese encuentro con el otro, en ese territorio, etcétera, hay otro punto que está ahí en tus palabras, pero que a mí me gusta, quiero resaltar. ¿Qué tiene que ver con la dificultad? Hasta que nosotros vemos, bueno, él es diferente, ¿no? Ella es diferente. ¿En qué punto nosotros llegamos a percibirnos a nosotros como diferentes de ese otro? Porque la diferencia siempre está en el de afuera. Quizá lo más importante y el desafío más grande que tenemos hoy es que la diferencia no sea en ese afuera, sino entender esta idea o la potencia de este concepto en el punto en donde nosotros, la diferencia somos nosotros somos diferentes, o sea, cada uno de nosotros, ¿no? Es muy frecuente en las pedagogías inclusivas o en muchas pedagogías inclusivas que tienden a querer incluir al otro, ¿no?
a ese que se percibe diferente. Ahí va, Soledad, vi tu mano. Ya va, ¿eh? Cierro esta oración. Ahora, ¿por qué? ¿Podemos descentrar esa mirada? Soledad. O sea, creí que habías levantado la mano y en realidad era mi cursor colocado en tu ventanita. ¿Se entiende esto? Comentarios, inquietudes, dudas, interacciones, diálogos para que sea una tertulia. Tengo un comentario, voy a Sí. interrumpirte un cachito Por porque favor. estuve conviviendo con vos un poco estos días, estuve leyendo bastante cartografías de la cotidianeidad, bueno, y silencios que gritan, pero ese Sí. específico de la cotidianeidad me sirve, lo estuve trabajando para mi proyecto de tesis, en el que hay una encerrona. No la vamos a resolver hoy, no voy a monopolizar la conversación en ese sentido, ni quiero que me lo resuelvas, pero sí estoy en una encerrona en la cual yo trabajo como quiero trabajar como metodología de investigación, por supuesto que la narrativa, pero también el trabajo y las producciones de los estudiantes, de las estudiantes en el área que yo trabajo, que es artes visuales. Y bueno, me está como costando cómo abordar esos procesos sin que se conviertan en una traducción o sin tener que volver en algún momento 100% a que la palabra explique esas producciones. Nosotros trabajamos mucho el autorretrato, por eso lo que decía Gloria me llamaba mucho la atención y se complementaba con lo que estabas diciendo vos y con lo que venía leyendo de esto de las cartografías de la cotidianidad. Pero empieza a haber un problema metodológico en el medio. Y una cuestión es la teoría y la experiencia y lo vivido, y otra cosa es cómo abordar teóricamente toda esa complejidad. Por eso me gustó cuando empezaste diciendo la preocupación es metodológica. Sí, estamos de acuerdo. Sí, yo ese texto que de hecho retomé ese cuento porque empieza con ese cuento, y en otros artículos que estuve, en otras cuestiones que estoy trabajando, a mí me preocupa fuertemente eso, ¿no? Quizá porque al ser investigadoras o directores, digamos, tesistas de doctorado, uno dice, bueno, pero al final, ¿qué estoy diciendo? ¿No? ¿O qué quiero decir? O búsquedas que uno hizo a tientas que las encuentra. Yo sobre eso que vos estás planteando entiendo, porque vos decís, bueno, pero el autorretrato, ¿qué me dice? ¿No? Yo acá creo que tenemos varias cuestiones. Iba a ir un poquito más adelante a eso, pero vale la pena. Perdón, ¿qué me dice en cuanto a términos académicos? No, ¿No? claro, ¿Qué dice? claro, Esto que decía Gloria lo dijo como muy clave, es a traspasar por el cuerpo todo ese dolor, porque además es un contexto complejo, entonces se convierte en producción absolutamente, pero bueno, ¿cómo se convierte después en...? Me está llevando y me encanta, porque me encanta que me voy a adelantar a algo, y cualquier cosa después vuelvo a otras cosas que quería conversar, pero este recorrido con esta pregunta me gusta para poder ir a otra cosa que quería plantear más adelante. Primero, a mí me parece que lo que a mí, digamos, lo que se llaman los métodos creativos de investigación, donde el arte visual entra, y ojo, porque hay distintos tipos de palabras, ¿no? O sea, una cosa es la entrevista, que no me parece mal en algún momento recurrir a ella, porque esa es la otra cuestión. La encerrona también es si uno quiere quedarse solo, ¿no? Entonces, en este lugar de los métodos, digamos, más artísticos, y entonces después ya no podés hablar con la persona, y bueno, pará. Esa es una cuestión. La otra cuestión es que yo, espera, porque al salirme del guión necesito reordenar. Es la pregunta de investigación que vos tenés, digamos, porque al final, si vos llevas al otro a un autorretrato es porque tenés una pregunta.
Y la tercera cuestión que me atrevería a poner acá también tiene que ver con lo que para mí es una cartografía, que supone trabajar con múltiples registros. Y casi te diría, para usar un término de las artes visuales, armar un collage con esos registros. O un rompecabezas al que a mí me gusta decir que uno tiene que saber, para evitar la encerrona, al que siempre le va a faltar una pieza. Porque tiene que ver con esa idea misma del devenir. Tiene que ver con esa misma idea del devenir porque tiene que ver con el encuentro con el otro. El otro en ese sentido que ya decíamos, ¿no? No solo lo humano, o con lo otro. Entonces esa la tenemos. Por un lado, es, digamos, no volverse puristas del método, ¿no? O de la técnica más que del método, que es parte del método. Hay una cuestión que en ese sentido yo estoy queriendo pensar, porque volviendo a la idea misma de cartografía y de mapa, o cartografiar y del mapa, el arte de mapear, hay algo que tiene que ver con navegar, ¿no? Como con la idea de navegar el mapa, ¿no? Y el mapa, o en el arte de mapear, lo que uno hace es volver a navegar. Y acá, lo que me parece que es importante para nosotros registrar, y que es que la realidad, y ahí yo en ese texto cito a unas colegas inglesas, que Ringrose y Coleman, que ellas dicen, bueno, la realidad no es lisa, no es llana. Entonces, ¿por qué nuestras metodologías lo van a hacer? Y a mí me parece que ahí está la otra cuestión, ¿no? Cuando uno trabaja con estas metodologías, es no pretender volverlo liso a esa metodología. Ahí Alfredo, ahí estás compartiendo algo, pero yo no lo puedo ver ahora. No sé si alguien lo puede ver y me cuenta o lo comparte. Entonces, ahí está la cuestión esa, ¿no? Entonces, cuando vos estás trabajando, cuando estamos trabajando con un autorretrato, pero también si vos haces una entrevista biográfica, la palabra es creativa. No vas a suponer que lo que está, o sea, está creando su propia. La persona cuando la narra, esto Luis podría hablar horas sobre esto, también crea su propia historia. No es que el relato de la biografía narra, es fidedigna del territorio, sino ahí volvés a tener el mismo problema, ¿no? de los cartógrafos de Borges. Nosotros construimos, ¿y con qué construimos ese relato? ¿Visual? O a través de la palabra hablada o escrita. Bueno, como parte de ese devenir, y volvemos, el devenir tiene que ver con cómo somos afectados. No solo con cómo afectamos, sino cómo somos afectados. Y vos me podrías decir, ¿afectados en qué plano? Y en el plano de la historia. Los sujetos que somos hoy, sin duda somos producidos históricamente. Ahí hay algo que siempre hay que registrar, ese autorretrato. Sin duda, no hace falta que lo mire mucho para saber que ese autorretrato que hicieron esos jóvenes, creo que son jóvenes, no sé por qué supuse que son jóvenes, seguro tiene rasgos comunes del momento en el que estamos viviendo. O sea, sin que les pregunten nada. Ya, seguro. Incluso por lo que son, por lo que quisieran ser, porque muchos de nosotros trabajamos varias veces
con autorretratos y con collage. Y muchas veces lo que nos hemos encontrado que, sobre todo con collage, pero digamos, haciendo autorretratos con collage, y ahí sí, bueno, que no ponían nada, o sea, ese retrato no expresaba lo que eran, sino lo que querían ser. Digo, esa persona que estaba en ese collage no era el espacio, porque también lo ubicaban en un espacio en general, no era donde vivían, sino claramente donde querían vivir. Sobre todo eso uno lo sabe porque estábamos trabajando en las villas de Buenos Aires y ninguna casa era una villa. Entonces, claramente, sin que me digan nada, es muy interesante, muy interesante. Que la persona, ya solo que la persona se defina no por lo que es, sino por lo que quiere ser es fantástico. Porque ahí pasé a jugar otra cosa, que es el deseo. Que muchas veces, sí, me parece, no sale inmediatamente en la... Hay otra cosa Eso te iba a preguntar. Si ese deseo, vos en esas experiencias que narrás en ese texto, si ese deseo vos lo evidenciás rápidamente, porque en mis experiencias áulicas lleva un proceso. Lleva un proceso identificar esos deseos, bueno, construirlos también. A mí me parece que, digamos, ahí volvamos a Deleuze, a Guattari, somos máquinas deseantes, todos. Con lo cual, a vos te puede dificultar encontrarle una cierta racionalidad para producir una tesis, pero nada de lo que hacemos está fuera de esa máquina deseante. Yo cuando digo siempre le va a faltar una pieza, lo digo porque yo cuando empecé a trabajar más empíricamente con gente, yo, digamos, mi primer trabajo, no mi primero, pero uno de los primeros, lo hice con documentos, o sea, con cosas, con palabra escrita y cosas, y documentos que a los efectos de quien lo había escrito era algo del pasado, o sea, algo que yo, ¿no? Y ahí sí siempre hay una suerte de coherencia o, si querés, racionalidad, porque esos documentos oficiales producidos por el Ministerio de Educación, o por gente que trabajaba más bien en el Ministerio de Educación, tienen una racionalidad, tienen una finalidad, tienen una lógica. Uno los puede desarmar esos textos, pero la lógica está ahí. Entonces es fácil cerrar el análisis ahí, porque lo trabajás sobre un documento que está cerrado. Por supuesto, si uno lo piensa en términos del devenir, bueno, puedes pensar cómo me afecta, ¿no? Cómo produce ese documento en mi encuentro, pero en rigor, el análisis de esos documentos trabajan sobre letra muerta, lista, cerrada. Es fácil la coherencia. Y a mí me costó mucho, y lo digo muchas veces, pasar de ese tipo de trabajo al trabajo con la vida, con lo que se mueve, porque somos puros, todos estamos en movimiento, y encontrarle ¿de dónde me agarro para escribir algo, para decir algo? ¿Qué es lo que vos estás diciendo? ¿No? Por eso te decía que no es que a vos, quizás no es que cuesta que aparezca el deseo, porque seguro en esos retratos aparece el deseo, porque somos máquinas deseantes. Quizá lo que te cuesta es encontrarle la coherencia a vos para poder decir algo, que es diferente. A mí lo que me sirve es saber eso, es saber, digamos, siempre es un rompecabezas al que siempre le va a faltar una pieza. Al documento vos lo podés rearmar y el rompecabezas lo armás. Otra cosa es qué hace la gente con eso, pero cuando vos analizás documentos no te importa lo que hace la gente con eso. Le buscás los enunciados, los saberes, bueno.
es un libro complejo, pero le agarras la arqueología del saber y bueno, nada, más o menos lo lees. Otros manuales, otros textos, ¿no? Pero por eso yo digo, ahí lo que tenés es que renunciar a ese cerrar de la coherencia, ¿no? A que cierre. No va a ser nada. Entonces te vas a encontrar con las líneas de fuerza, con los trazos. Probablemente vos estás mucho más formada en artes visuales que yo no estoy formada, y los trazos en sí probablemente hablan. ¿Qué se traza? ¿Dónde se traza? ¿Cómo se traza? Los colores de esos trazos. Y ahí, cuando empezás a no querer encontrar la totalidad del mapa, la coherencia de ese mapa que coincide con... Quizá te empezás a encontrar con esos trazos, con esas épocas, con esos estratos de ese retrato. Y a mí ahí empieza quizá a tener algún colorcito, ¿no? Empieza a tener alguna... algún interés, no sé, alguna posibilidad de empezar a mirar esos retratos con otros colores. La otra cuestión, que es lo que traía Gloria, ahí Daniel dice, es preciso que yo busque a ese lector sin saber dónde está, que lo rastree. Se crea entonces un espacio de goce, no es la persona del otro, lo que necesito es el espacio, la posibilidad de leer, claro. Ahí volvemos a tomar ese espacio también del retrato, ¿no? Pero también hay otra cosa que es, y yo creo que Daniel lo habrá puesto esto de Barthes, Barthes también por eso, es porque lo que busco como investigador también es el encuentro. Por eso yo decía antes en esa idea del devenir, lo que está es lo que les decía, es esa facultad creativa, ¿no? O sea, lo que yo quiero provocar allí. Y me imagino, cuando te vas a producir un autorretrato, estás buscando una pregunta. La más difícil es la pregunta metodológica sobre el medio. Digamos, ¿qué es lo que produce el retrato? ¿Qué es lo que habilita? Y acá, bueno, acá esto tiene que ver con el tiempo, ¿no? De trabajo en campo. Pero vale la pena compartir esto. Nosotros, cuando empezamos a trabajar en esto que les decía que no era el análisis del documento, cuando empezamos a trabajar, empezamos a llevar cámara y darle cámaras a los estudiantes de las escuelas, ¿no? En un taller. Y hay una cosa que a nosotros nos sorprende, y es una constante, ¿tá? Porque la primera decís, bueno, la segunda más o menos, y ¿qué es el zoom que le ponen a la cámara? O sea, vos le das la cámara y le meten zoom. Y hay otra cosa en ese zoom que nos llamaba mucho la atención y nos llama mucho, porque es insisto, es una recurrencia de campo muy fuerte, que es el zoom en sí. Es como si la cámara quisiera meterse adentro del otro. Y hay algo todavía más fuerte, o más, para mí más fuerte, no sé si es más fuerte, y es que esa cámara no solo hace zoom en las personas, sino que hacen zoom muchas veces, insisto, nosotros trabajamos en las villas, ¿no? En una bolsa o en un paquete de basura tirado, o sea, en un lugar que no debería estar, o sea, en la contaminación, ¿no? Es como si le dieran vida a eso, se metieran en la vida de ese objeto y le dieran vida. Volvieran a eso protagonista. Hay algo de eso, de esa cámara, de ese ojo, que es como, si no lo viste, míralo. No te dejo que saques la mirada de ahí. Míralo. No te hagas el sonso, no te hagas el vivo. En el video que te voy a mostrar de este barrio, te voy a
hacer que mires eso. No va a pasar desapercibido. Y hay algo que nunca han hecho. Nunca han hecho. Y miren que llevamos años filmando y sacando fotos, etc. Es romantizar esos espacios, esas experiencias de vida. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero con esto, yo les quiero decir que me fui completamente de guión, pero me encanta. Así que no quedará para alguna otra vez todo lo otro. Pero no importa, estoy encantada. ¿A qué me refiero con la romantización? Hay una foto, esta puede ser un buen ejemplo. No sé si recuerdan, bueno, no sé si no la recuerdan, rápidamente quizá la recuerden. La película, por ejemplo, Slumdog Millionaire, esta película de ¿quién quiere ser millonario? O muchas otras, no sé, muchas veces van a los ir al basural, ir a sacar una foto en el atardecer, ¿no? O sea, como volverla un poco, estetizar la pobreza, es lo que uno diría estetizar la pobreza, estetizar el sufrimiento, mostrarle quizá ese cuerpo del que hablaba Gloria desplazado, que probablemente es un cuerpo indígena o afro, porque en general son los que están siendo desplazados ahora en Colombia, corregime Gloria, pero me imagino que no me equivoco mucho. Buscarle la forma de mostrar que como que es negro pero bueno. O es pobre pero es bueno, ¿no? Fíjense que hay algo que en general la cámara muy rápida, cuando va a estos espacios urbanos, intenta mostrar esta cosa de, bueno, en la villa hay gente buena. Qué sé yo. Yo podría decir en la Paternal, que es donde yo vivo, hay gente buena, yo qué sé. En la Manzana, o sea, ¿por qué? Esa justificación, ¿no? Ese querer mostrar. Nadie tiene que justificar su existencia. ¿Qué es lo que yo les decía antes respecto del otro? ¿Mm? O sea, ese otro a mí lo quiero presentar como bueno, entonces le genero cierta estetización. En general, o por lo menos hasta ahora, bueno o bello, sí. Si querés podemos irnos bastante por ahí, pero me voy a intentar no ir mucho. Me parece que en general hay una forma en que esa belleza se traduce como alguien bueno, ¿no? Esa estetización supone volverla bella y por tanto buena. Yo no me he encontrado hasta ahora, no digo que no me haya encontrado, pero no me he encontrado en esas cámaras que hacen zoom o no, en ninguna de estas escenas de narración. Lo que se narra no es eso. En ninguna escena en la que el otro necesita justificar su existencia. Uno. Es una escena que tampoco muestra la otra cuestión, porque una es la estetización, ¿no?, de la pobreza y la otra es la criminalización. Entonces, en ninguna de las dos escenas. Yo creo que ahí cuando uno empieza a mirar, y si volvés ahora a mirar esos retratos con otros ojos, o con estos ojos, te vas a empezar a encontrar con trazos, con cosas que aparecen en esos retratos. Porque todos esos jóvenes que hicieron ese retrato, sin duda, hablan en su diferencia, pero también hablan, o sea, dibujan, hablan en la diferencia de una época. Y ahí empezás a encontrarte con hilos, con las relaciones de fuerza, con los hilos de la historia, con las hilas de la narración. Ahora. Eso que estamos diciendo también tiene otra cuestión, que tiene que ver con lo que me parece que necesitamos pensar la investigación
como recogiendo, digamos, como lenguajes multisensoriales. Quiero decir. Eso, como un reservorio multisensorial, que en este artículo yo cito a Reinhold, que justamente plantea eso, ¿no? Esos reservorios multisensoriales. Y yo le agrego ahí, y lo quiero compartir con ustedes, en esta idea de collage, también nosotros como investigadores, tener cierta capacidad anfibia. ¿A qué me refiero con lo anfibio? Que caminar el territorio, ¿no? Con esa capacidad de navegarlo, de caminarlo, y también movernos entre los lenguajes. No tenerle tanto miedo a eso, porque quizás lo que importa, y yo antes tomaba lo que decía Gloria, pero retomo ahora tu nombre porque Viviana está hablando. Tu nombre, porque no te voy a llamar doctorado narrativa. Magalí, Maggie. Maggie, porque también cosas ocurrían en el proceso de ese dibujar, que también a la investigación le es interesante. ¿Qué es lo que, fíjate que antes hablábamos de ese devenir, de ese affect, de ese efecto, ¿no? ¿Qué es lo que dispara esa facultad creativa? La sensibilidad, cómo se pone las conversaciones, las dificultades, ¿no? Eso que pasa en ese momento. Y yo creo que eso también es interesante para tomarle nota en el arte de dibujar. ¿A qué toma nota? ¿Qué es lo que no toma nota? ¿Qué es lo que dibuja? ¿No? ¿Con qué trazo, etcétera, etcétera? ¿Con qué dibujos, etcétera? ¿Y qué es lo que dispara? Porque ¿no? ¿Qué dispara? ¿Qué afecta? ¿Qué es lo que promueve? ¿Qué es lo que modula? ¿Qué es lo que llama? Poner el verbo que quiera. Y eso requiere cierta forma anfibia de investigación, poder moverse entre. Sin perdernos en algo. Yo creo que una de las cuestiones que hace inútil a ese mapa es que busca tanta coherencia que la pretende al territorio, o sea lo fija. A veces lo que importa a la investigación es también captar la incoherencia, porque al final lo que no cierra, esa pieza que falta, esa incoherencia, es lo que fluye, es lo que escapa. Y quizás es lo que nos interesa más, a veces. No. Claro. Pero quizás lo que toca ahora es entender que la vida, ¿no? Que es la incoherencia, es que lo que somos es en esa incoherencia. Igual hay regularidades, ¿eh? Estoy segura que sin hacer hablar a nadie sobre esos retratos, mirándolos, lo que te encontrás es con la incoherencia. Y con humanos, que somos nosotros, que lo que hacemos es intentar administrar las incoherencias en las que vivimos. Eso, Lauren Berlant, ella justamente dice, la vida cotidiana es la administración de las incoherencias, de lo que nos amenaza. Quizá dibujamos una casa que no tenemos porque la otra sentimos que nos amenaza, o porque es el deseo, ¿no? Ese conjugarse. ¿A qué le prestamos atención? Solo cuando dibujamos. ¿Qué hacemos notar? ¿Qué queremos mostrar? Y ahí vuelvo a ese tema del zoom.
muchas escenas de esa cotidianeidad a la que lo primero que queremos hacer es escapar de la mirada. Porque de otro modo tenemos que preguntarnos una y mil veces cómo aceptamos vivir nuestras vidas con ese dolor del que hablaba Gloria, con esos desplazamientos o con... Entonces, yo creo que el zoom ese muchas veces lo que hace es decir, mira, si vas a ver este video, míralo. Ahí vuelve a ver, Daniel, el punctum. Es también pinchazo, agujerito, pequeña mancha, pequeño corte, y también casualidad. El punctum es una foto, es ese azar. El punctum de una foto es ese azar, que en ella me despunta, pero que también me lastima, me punza. Gracias, Daniel, tal cual. Aquí, en esto que trae Daniel, hay otra cosa, que es lo que a mí, cómo me afecta mirar eso, que también es otra cuestión total, ¿eh? Es otra investigación. De hecho, es una que muchas veces pensamos que nos gustaría hacer, ya no lo que narra el video, ya no lo que muestra la cámara, ya no lo que dibuja quien dibuja, ya no lo que narra un cuento, sino ese otro afecto, ese objeto respecto de mí que lo miro, que lo leo, que me punza. Que es otra cuestión, que también uno Claro. lo puede poner. Perdón. Sí, Sí. sí. Y no, lo pensaba, digo, en relación a ese rol como investigadores, ¿no? De decir, bueno, a ver, vos entrevistás y te narra, te relata, te narra su biografía y demás, y la construcción que vas a hacer en torno a eso es ese puntum, tal vez, ¿no? Porque capaz que te cuenta 80 cosas y vos haces un énfasis, ¿verdad? Vas a hacer el recorte, vas a ir por ahí, por donde te está punzando a vos la historia del otro, ¿no? Que es esto de venir otro también y bueno, de tomar esa historia para hacerla tuya de alguna manera y construir también siendo fiel a ese objeto, pero bueno, pero es tu recorte, ¿no? Siendo fiel a su objeto, no es posible. Tengo una mala noticia. Es más, quizá tenemos que renunciar a la fidelidad al objeto para poder decir algo sobre ese objeto. Por supuesto que es eso que dice Daniel, y sin duda aquello que te llevó a hacer esa biografía o ese retrato o autorretrato, porque hay una pregunta, algo que uno va a buscar, ¿no? Y que es eso lo que uno define en su proyecto de investigación, en esa búsqueda. ¿Qué estoy queriendo? Que el otro me cuente sobre qué. Porque esa cartografía de la que hablaba Gloria, claro, pero no es una psicóloga. Entiendo que no es psicóloga, Gloria. No está haciendo una terapia donde vos haces hablar al otro. Ojo, que muchas veces indirectamente quizá algo te pasa. Eso les voy a contar una historia con respecto a eso. Pero no fuiste a hacer eso, aunque hay algo que de eso ocurre, sobre todo en estas realidades. Vos tenés una pregunta de investigación que te lleva a hacer esa cartografía, ese mapa del cuerpo. ¿Cuál sería el objeto en la fotografía? ¿La cámara o lo que pretende registrar? ¿Y podrían ser los dos? ¿Cómo lo ves? Yo, en general, nosotros en el trabajo que hacemos no tomamos tanto fotos, sino que lo que nosotros hacemos es trabajar con las fotos que toma el otro. Y ahí vuelvo a hacer, ¿qué es en el video? ¿El zoom, o sea, el acto del zoom, o lo que muestra en el zoom? Y las dos cosas. Yo les decía que ahora les iba a contar que una situación, nosotros, y eso fue una de las cosas más raras en este tiempo de investigación. Un año había habido un hecho muy grave en el barrio que terminan matando a 2 pibes.
ahorro, no les cuento toda la historia, pero básicamente hay un enfrentamiento armado con un tren que descarrila y mueren 2 pibes. Ese año, cuando empezamos, vamos a trabajar en la escuela, hay un grupo que hace stop motion con plastilina, ¿vieron? Y básicamente, hagan lo que quieran, porque en realidad la verdad que lo que estábamos queriendo es que aprendan la técnica del stop motion. Pero en esa técnica lo que hacen es, con plastilina, básicamente, nada, es un tren, una vía de un tren, todo eso que les decía, de que habíamos muerto estos 2 chicos, había ocurrido cuando un tren descarrila. Y básicamente es un tren que de repente se come a alguien. Nosotros nos pasó un poco lo que le había pasado a Maggie, que dijimos, bueno, esto tiene que ver con ese episodio, pero nadie nos dijo que tenía que ver con ese episodio. Años después, y siempre nos quedamos con eso. Años después, volvemos a encontrarnos con ese grupo de estudiantes, porque como nosotros insistimos con la escuela, etc. Y no me acuerdo cuál era la consigna, ahora no importa, pero la cuestión es que un estudiante narra, escribe, lo que había vivido esa tarde que matan a 2 pibes, donde el video está por ahí, si quieren. El video se llama Una tarde gris. Si ponen Una tarde gris, un SAM, quizá lo encuentran. Bueno, la cuestión es que él escribe eso y después hacemos un video. El video no con, digamos, la imagen, él relata esa experiencia, ¿no? Ese momento, donde es fuerte, porque en un momento dice, bueno, al que termina muriendo, dice, yo me saqué la remera, y yo tenía 13 años en ese momento. Y como me saqué la remera para taparle la herida, no me acuerdo bien cómo es, pero es wow. Básicamente relata lo que él vive esa tarde. Y es muy interesante esto otro que les voy a contar. Para mí, quizá para ustedes son pavadas, pero bueno, a mí me resulta interesante, ustedes disculpen. El video, la imagen, si lo ven, si quieren lo podemos ver juntos un minuto, pero, o mírenlo, la imagen, no, el video en sí no es ni trágico y hasta tiene algunos momentos que está gracioso. Lo que la voz narra, que lo que este chico escribió, es realmente una tragedia que él vive. Ahora, lo que filman hasta tiene algunas partes medio como desopilantes. Ahí volvemos, ¿no? O sea, claro, tal cual, Janine, para mí es interesante, sí. Pero, volviendo a la técnica, a la cámara y a lo que muestra, a la foto o la cámara, a mí, fíjense que por un lado esa palabra narra un episodio trágico, pero que no puede volver a ser visitado en la filmación del video. Incluso hace más tolerable lo que uno está escuchando, porque lo que uno está escuchando es intolerable. La viborita, el video este que les decía que es como una boa que se come, este momento, años después, nosotros cumplimos los 10 años del taller audiovisual en la escuela. Y decidimos hacer una suerte de documental, que se llama justamente Silencios que gritan el documental. Entonces vamos a querer buscarle la coherencia, ¿no?, a la viborita, a ese video, entonces vamos a entrevistar a este pibe, que ya había terminado, para que nos cuente. ¿Qué queríamos? Que él nos diga, sí, todo esto. Y él nos dice, no, yo todo lo que tenía para decir, lo dije en ese video. Ya está. Punto. Como que él se lo sacó, pero no quería volver. Para nuestros papers nosotros queríamos que vuelva, pero él decidió que no iba a volver. Y no volvió.
Acá tenés la cámara, tenés la foto. Y tenés algo que a veces pasa cuando uno se mete a trabajar con este tipo de metodologías, que de alguna manera ayuda a cerrar sin querer queriendo algún momento o episodio de vida. Es como que él en ese relato se liberó, como que ya es como que lo que tenía para decir lo dijo, punto. ¿Lo ven? Quizá pase bastante gloria en esa cartografía que vos narrás. Me callo un poquito a ver si alguien... Hay otra cuestión con el tema de la coherencia y la incoherencia que antes, me parece que está, no sé, Luis, vos decime cuándo cerramos, ¿eh? ¿Cuál es tu pregunta? No voy a poner límites, Silvia. No, Ponelo vos poné en todo límites. caso, con los compañeros, las compañeras. Bueno, No cierre. no, en algún momento sí, bueno, ustedes saben que... Una pregunta. en algún momento hay que cerrar, pero voy por otro punto. Miren, hay veces que quizá la investigación lo que tiene que hacer es devolverle un poco de incoherencia a este mundo. ¿Qué quiero decir? No vivimos en realidades coherentes. Si quieren, hay una racionalidad que busca explicarlo todo, pero hay cosas que en el fondo son inexplicables. Este pibe de 13 años ya haya tenido que vivir esa experiencia, es completamente incoherente, es completamente inexplicable. O sea, uno le puede poner en el capitalismo, bla, bla, pero hay un punto en el que no es explicable. No es coherente. Entonces, devolverle cierta incoherencia, narrar esa incoherencia, es lo que hace ese Zoom cuando narra la basura entre la que él vive. Entonces no narra en general la basura, se mete directamente en un papel. Quizás parte de la tarea de la investigación es mostrar las incoherencias entre las que vivimos. Algunas son fantásticas y otras no tanto. Bueno, ahora mi hijo está leyendo Alicia en el País de las Maravillas. Digo, eso es lo que hace Lewis Carroll en Alicia del País de las Maravillas. Por eso ese libro es tan fantástico. Entonces, quizá un poco esa es la tarea de la investigación, ¿no? Es decir, pará, donde a vos te cierra todo, esto no cierra. Donde vos crees que a los pibes no les importa nada, hay algo que sí importa. Digo, quizás nuestra tarea en la investigación, y para eso, sin duda, la narrativa, es eso. Es para ir a mostrar vidas coherentes. ¿Qué vida es coherente? ¿Qué vida es lógica? Sí, cuando escribimos algo tenemos que tener una racionalidad, porque si no es imposible ser leído, ¿no? No, para eso contamos con el lenguaje. Pero bueno, quizá parte de ese lenguaje es devolverle un poco de... es romper esa coherencia, romper esa racionalidad. Yo creo que por eso esas cámaras hacen zoom, porque cortan, rompen. El lenguaje sin duda organiza, el lenguaje es racionalidad, pero bueno, también es esa cosa fantástica que tiene el lenguaje que te permite escapar, ¿no? La cultura en general y el lenguaje en particular. Digamos. Ordena y desordena, sin duda. Es lo que más nos aprisiona y lo que más nos permite escapar de la prisión, porque aparte está esa otra cosa que traen Deleuze y Guattari que es la filosofía, ¿no? Esa posibilidad, la necesidad de inventar nuevos conceptos, nuevos modos de narrar y narrarnos. Ellos dicen ese es el gran desafío de la filosofía.
Sí, para narrar la misma incoherencia, o bueno, ese devenir, pero bueno, nunca cierra, nunca cierra. Sepamos que es un rompecabezas al que siempre le va a faltar una pieza, es inevitable, por suerte. Sí. Hay una cosa que pasa, pues cuando uno tiene tantos problemas con el otro, porque el otro resulta ser uno mismo o lo que representa de rechazo. Lo cierto es que cuando uno está investigando se concentra o le da zoom sin necesidad de la cámara a eso, o se concentra en eso, que tanto problema le da a uno mismo, ¿cierto? Pues así me ha pasado acá. Y cuando la ventaja de la metodología que usted trabaja, que es el video o la fotografía, tiene la ventaja es que uno no entra dentro de esa construcción, en esa investigación, no entra a hacer tanta parte, o sea, no le entra a esos otros, o el problema del otro que uno tiene no entra ahí. No, pues, no entra ahí a hacer Dale, ruido. te sigo, te escucho, dale. No entra ahí a hacer tanto ruido. Entonces empieza uno a hacerle el quite, pero así como hacen los orientales, como hacerle el quite ya que las cosas puedan. Pero lo que yo sí he encontrado, profe, es que los chicos sí se concentran en algo importante y es la defensa de la vida. Lo que para ellos representa la vida, o sea, con todos los matices. Y aquí el concepto de devenir que usted trae es muy bonito, que es esa construcción esa construcción diversa que trae y que los chicos logran a través de los recursos que uno le ponga, el que más fácil es el arte, el que más fácil le permite a que ellos puedan expresar, es el arte, o los medios pues artísticos, pintar, escribir, o donde ellos se sienten cómodos, donde ellos más cómodos se sienten, pero todos coinciden en eso, profe, en la defensa de la vida. Y no es, mis muchachos viven en unas casas pues de plástico y de madera, donde la cocina está aquí al frente de la cama, entonces uno entiende por qué son tan disciplinados, ¿cierto? Porque no pueden moverse, no pueden hacer ruido, pues interrumpen, se les cae la casa con la primera recochita que hacen, entonces son muy quietos, pero cuando llegan a la escuela, pues se desbordan. Y el arte de algún modo les permite el silencio, otro silencio, les permite el expresarse en distinto, pero todos coinciden en eso, en expresar de algún modo la vida, o en fotografiar lo que representa la vida, sea el encierro, sea... Y lo que uno cree que es el dolor es en los adultos, no está, es en esas necesidades del adulto, pararse ahí para poder mantener o la lástima o mantener la victimización o mantener el cuento, pero los chicos no se paran en esos cuentos, ellos se paran en otras opciones. Creo que eso es lo más interesante que he visto. Pues yo no soy artista, pero cuando utilizo recursos o cuando lo que tú llamas las mediaciones, cuando se utilizan como los medios como mediaciones para esto, los chicos expresan esos territorios, no el territorio, sino esos territorios que están por descubrir. Y que uno como investigador, pues, tiene la ventaja de poder tomar distancia, ellos mismos le permiten esa distancia, porque es algo que uno no puede tocar. Ni siquiera entrar a analizar así, incluso el análisis que uno haga de todo eso, se ve como un adentro, como algo artificioso dentro del texto, algo que es de uno, porque ahí cualquiera podría interpretar otras cosas. Eso era lo que quería decir. Gracias, Gloria. Luz levantó la mano y ahí leemos a Daniel. Luz. Hola. Sí, hola. Buenas tardes, un saludo especial para todos y todas y un placer escuchar de nuevo a Silvia.
Tengo una pregunta a raíz de lo que narraba sobre la fotografía y las cartografías, que es que en esa incoherencia, en la época de la pandemia, me permitió descubrir la fotografía. Entonces, tomar la fotografía desde la ventana eran solo, o sea, mi deseo era tomar la mirada del ave o las mariposas que están en mi jardín. Pero entonces, cuando yo le escucho a usted, digo, si era realmente la mirada del ave o la mariposa, porque de pronto era el deseo también inconsciente de querer escapar a la pandemia y volar como las mariposas o los aves que tengo cebadas en mi pequeño jardín de 3 metros por 3. Entonces, mi acotación frente a lo que usted decía que me conmovió y lo otro, que me conmueve, perdón, en la investigación, y lo otro es que en esas cartografías que hago con los chicos, estoy en otro colegio y con un chico de una población tan o más afectada que la que tiene Gloria Angélica. Entonces, en una de esas cartografías que los chicos hacen, dibujan el panteón y el que pasa la monedita para pasar a la muerte. Entonces yo paso el dibujo porque inmediatamente yo sentí que el chico se iba a suicidar. Como ese inconsciente que hubo ahí de que se iba a suicidar, le reporté al psicólogo, porque aquí tenemos los psicólogos que cuidan. Efectivamente, a los 15 días, a los 8 días, eso fue un jueves que hice el ejercicio, al otro jueves el chico llega y me dice, profe, la puedo abrazar, puedo hablar, voy a suicidarme, ¿cierto? Quiero hablarlo antes de, o sea, quiero decirlo antes de. Entonces, es como si eso que está en el dibujo, en la cartografía, nos anuncia algo de lo que nosotros mismos no sabemos, pero que está ahí. Eso quería decir. Gracias. Gracias a vos, Luz. Y ahí hay toda otra cosa, y que lo último que dijiste, que es, ¿qué es lo que haces vos con ese chico? ¿Y qué es lo que haces vos con lo que a vos te pasa, con lo que él dice? Que ahí hay toda otra cuestión. Más cuando uno trabaja en contextos como estos, es todo un tema y es para otro día, pero ahí hay algo que en general muchas veces la investigación educativa no presta atención, ni hablar la política y la gestión, y es, nada, ¿qué le pasa a ese docente, en este caso a Luz? La perdí a Luz. Sí, se fue. Ya me parece que algunos se van a ir yendo, así que, no, está acá. Se me recolocó en las pantallitas, pero ahí hay toda otra cuestión. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con eso? Porque no es pequeña cuestión, ¿eh? No, en general, y ahí volvemos al tema ese que hablábamos del otro, porque el otro parece que el otro es el que tiene problemas, no yo, ahí, ¿no? El otro es el afectado, ¿y yo? También lo que nos pasa a nosotros con eso, ¿Sí? esa cosa, ¿no? Es mi pregunta de investigación del doctorado. Entonces, es como todo se cruza, la experiencia, la fotografía, la pandemia, porque es la pandemia y la pospandemia. Y lo que vos pusiste la respuesta a lo a la pregunta sobre eso, ya la diste, ya está. Queda claro que tenés una respuesta de qué fotografiabas y qué querías fotografiar, ¿no? Que estabas ahí. Claramente no hace falta que te la responda Luz, porque vos ya la tenés. Luz y también Maggie, lo que escribieron aquí, y ya quizá antes de que dice que mi conexión, claro, lo que hace la narrativa con nosotros, tal cual. Por eso yo decía que de esto Luis puede hablar mucho, o habla mucho. Pero la otra cuestión que ya creo que no hay que tenerle miedo, no tenemos que tenerle miedo a recurrir o sea, realmente, si necesitas recurrir May, a conversar un poco, hacelo. Si necesitas, nosotros, bueno, yo qué sé, nosotros hacemos videos, hacemos fotos, hemos hecho cómics, son fantásticos los cómics con los pies, porque son fantásticos lo que pasa.
Este año, de hecho, estaban leyendo cuentos fantásticos con la docente de lengua. Y no me termino de acordar cómo llegamos a que trabajaron sobre la idea de la escuela fantástica. ¿Qué era la escuela fantástica? Yo, de hecho, supuse, sin duda, que lo que iban a hacer no era la escuela que tenían, o la escuela al revés, no me acuerdo, sino la que querían. Volvemos a la vida que vos planteabas, Gloria, a lo que hablábamos antes de las máquinas deseantes. Yo creo que eso es lo que me parece. Hasta luego, gente. Yo creo que en 5, si quieren, hacemos un comentario más y vamos a ir cerrando antes que nos dejen todos. Pero creo que es un buen punto para cerrar, incluso. Me parece que hay algo que pasa con estos métodos, insisto, cuando uno trabaja con métodos creativos, que es lo que aparece en la vida. Aparece la vida. Y eso me parece lo más interesante, incluso como resultado, porque uno no quiere ver vida, sobre todo en estos espacios traumáticos. Vos lo que querés ver es gente que no sirve para nada, ¿no? No gente que... No, claro, porque... lo digo, me alegro la sonrisa porque la ironía se ve. Entonces, cuando aparece la vida, eso resulta muy amenazante. Porque es completamente otra vez. Pero ahí chocan modos, que yo les decía esto de las víctimas, ¿no? De narrar, de cómo sonar. Y coincido, y es así, porque es con lo que nos encontramos siempre, incluso con darle vida a esos objetos, a las cosas. No solo vida a la propia vida, sino que muchas veces esos relatos le dan vida a las cosas, o sea, ponen vida allí, en lo no humano. Entonces, y en lo no animal también, ¿no? Me parece que esa es otra de las cuestiones que pasa, porque cuando uno empieza a jugar con estas múltiples formas de esto, ¿no? De los métodos creativos, que básicamente lo que busca es que la palabra la tenga el otro, no vos. Y que sea una palabra descentrada. Porque si no haces una entrevista, ¿qué pensás sobre X? Contame sobre X. Bueno, pero cuando vos buscas estas lógicas narrativas, no importa si es un video, si es la palabra oral o la palabra escrita o un cómic, lo que sea. Cuando vos buscás descentrar a través de estos métodos la palabra, lo que vos buscás es justamente esos puntos, ¿no? Esas cosas que escapan, que nos cierran, esos deslices, es esa vida, esa incoherencia incluso. Porque es lo que la vida de cualquiera de nosotros es eso, vamos. Uno en algún momento busca darle coherencia a algo, pero en el momento en que lo estás viviendo, yo qué sé, más de la millón, digamos. Es como, pasa mucho con el mal ¿vieron la historia que nos enseñan en la escuela, que nos dicen, no, pasó esto porque, y bueno, la verdad es que confluyeron los planetas, no es que todo siempre pasa de una manera lineal. Lo que hay es relaciones de fuerza, relaciones de puja, y justo no es una cosa de uno a uno, ¿no? Uno le busca una racionalidad a algunos hechos que en el momento en que se están viviendo son pura lucha, pura puja, y uno ganó la pelea. Por supuesto, algunos siempre ganan, eso no hay duda. Pero eso ya lo sabemos. No vale la pena ir a investigar eso. Ya está, ya sabemos. Bueno, no sé. Quizás ya va pidiendo la cena y todas esas cosas. Aunque en Colombia están 2 horas antes, ¿no? La arepa, vamos por la arepa.
Ay, vamos por la arepa. ¿Cuándo vamos por La la arepa de arepa? Esa es la huevo. pregunta. La arepa de huevo. Ay, sí. Qué rico. El próximo Bueno. investigación tendrá que ser acá en Cartagena. Ay, en Cartagena Claro. está, sí, claro que sí, qué hermosa ciudad. Bueno, muy bien, vamos a ir cerrando. Gracias, Silvia, y gracias por esta posibilidad de perderte, ¿no? Pero es un perderse para volver a encontrarse, y eso está Sí, sí. muy bueno. Bueno, Total, gracias. fascinada que no seguía el guión, ¿eh? Claro, gracias Y por es la gracia de una acompañarnos. tertulia, ¿no, Luis? Totalmente. Esa es la idea de la tertulia. Bueno, muchas gracias a vos por acompañarnos y bueno, que ahí el chiquitín siga disfrutando de Alicia en el País de las Maravillas y nosotros seguiremos disfrutando de las maravillas de la narrativa también, que nos permite de alguna manera poner en valor esto. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Y con el resto del grupo nos vemos mañana en el seminario de estética, en el seminario de Isabel Molinas, que comienza mañana su clase sincrónica. Bueno, un abrazo, nos vemos mañana. Gracias ahí, Muchas Gloria. gracias. Chao. Gracias. Chao, nos vemos, No gracias. llego a escribir, pero bueno, me contactan, nos contactamos, nos quedamos en contacto. Luis, mil gracias. Compañeros, compañeras, Dale. muchas gracias por estar hoy aquí. Beso enorme. Dale, un abrazo. Chau, Chao. chau. Chau, chau.